Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ya pudimos ver en la pasada entrega de este número de color sobre la situación del espectro electromagnético, la luz visible, cómo funciona la situación en la superficie de los objetos, cómo recibe nuestro ojo en la retina, los conos diferenciados con específicas medidas de nanómetros en los conos que absorbe esa radiación electromagnética, cómo se envía la señal al cerebro, todo de una manera muy genérica, y terminamos observando cómo podía nuestro ojo generar un color complementario después de estar fatigados mirando un color amarillo, un rojo, un azul, y veíamos un violeta, un verde, un anaranjado. Entonces vamos a proseguir a partir de ahí para poder adentrarnos más en toda esta realidad que supone el órgano visual, el ojo, la retina y sobre todo, y muy importante, cómo funciona nuestro nervio óptico, que es todo un alargamiento de las últimas células de la retina, y cómo al final se va entrecruzando en la parte interior del cerebro para ir a un lado opuesto, y cómo se desarrolla a partir del quiasma óptico y cómo la emisión de los impulsos nerviosos se van distribuyendo hasta la corteza cerebral primaria en la parte posterior. Va a ser una clave para entender cómo funciona el color, la sensación del color y la situación de las células en la retina, que son las que contienen el dispositivo de diferenciación de las emisiones de banda electromagnética respectiva y cómo se transforman con los impulsos químicos y las transformaciones en la sinapsis de las neuronas que van unidas en un conjunto completo, orgánico, entre el ojo hasta el cerebro. Vamos a ello. En el video anterior examinamos cómo, fijando la mirada sobre una superficie de color y tras retirar la imagen, se produce por unos instantes la visualización del color complementario al anterior que se observaba. ¿Por qué sucede esto? Todo el denso y complejo proceso fotorreceptor en la maraña de transferencias químicas, iónicas y proteínas con la sinapsis de células y neuronas es el proceso que la neurociencia de la visión desvela y está en chino comprenderlo. Pero emplearé una metáfora que facilitará la aplicación del color en su práctica y explicará la función del protagonismo cerebral en la conformación del color. Esos colores que aparecen en el efecto post-imagen se producen por la activación o inhibición de ciertas células en la retina que inducen un color opuesto para equilibrar químicamente su respuesta, que ahora mostraremos, y por los neurotransmisores en las capas de la retina vinculados por el nervio óptico que llega al núcleo genicular lateral en el interior del cerebro, en el tálamo, que transmite ese impulso nervioso, que es un pulso electroquímico, a la corteza visual del cerebro donde se conforma el reconocimiento visual. Es un proceso fotoquímico que lleva la señal lumínica en impulsos desde la capa de la retina a la red neuronal del cerebro,
donde se genera la sensación de color y donde se compone la imagen que percibimos. La red neuronal, conformada por varias células de la retina, activadas o inhibidas en la organización de su campo receptivo centro-periferia, alcanza la corteza cerebral en la parte posterior del cráneo, donde se interpreta la señal. Este entrelazado neuronal desde los ojos hasta la corteza cerebral, estimulado desde los fotorreceptores de pigmentación diferenciada por las 3 clases de conos en la retina, reafirma el fundamental papel de agente activo y creativo que el cerebro ejerce en el montaje de la imagen. Para explicar este efecto visual, voy a emplear una metáfora muy simplificada que ilustra el carácter activo del cerebro y cómo influye en el desarrollo de una visión plástica y la comprensión del uso del color. Entonces, ¿por qué, después de mirar intensamente un color amarillo, veíamos al retirarlo un color violeta? O así sucesivamente, con un color rojo, al retirarlo veíamos un color verdoso. ¿O por qué después de intensidad azul veíamos un anaranjado? Ya vimos que para un color blanco, lo que sucedía con el espectro electromagnético del Sol, de la luz visible, que se componía de onda corta, de onda media y de onda larga, en un amplio espectro del arco iris que ya conocemos, incidía en el blanco. Y esta respuesta era enviada, por ser blanco precisamente, por no absorber nada y emitir todo, hacia los elementos neuronales de los conos que respondían a esta estimulación, creando entonces el color blanco. Esto era la operación sistemática. Ahora, cuando se incide con una intensidad amarilla, ¿qué está ocurriendo? Recuerda que el amarillo lo que ocurre es que se está absorbiendo el violeta y está emitiendo fuertemente por esa intensidad lumínica de ese amarillo en ese espectro entre la media y la larga. Que hablamos del verde, un rojo que no es rojo, es un anaranjado. Tengámoslo en cuenta que tiene que ver con especificaciones de absorción máxima de los conos. Entonces, estos son los que se estimulan en la vista: la onda media y la onda larga. Recuerden, no estamos hablando de color. Aquí está ocurriendo las cosas a nivel de variaciones de frecuencia y de específicas longitudes de ondas en nanómetros. ¿Entendido? En esa oposición de las células ganglionares se estimula entonces el antagónico por esa situación de fatiga. ¿Qué ocurre entonces al retirar rápidamente la estimulación? Estos dejan de ser estimulados, apareciendo entonces el que quedaba, el color violeta. Vamos a ver el mecanismo con el resto de los colores. Teníamos el rojo. ¿Qué ocurre con el rojo? Del mismo modo, ¿cuál es el color que queda suprimido, absorbido en la superficie matérica de este tipo de color emisión? Es el verde el que se retira. Está hablándose de la onda corta y la onda larga. Esta es la que se está emitiendo. En este caso, entonces, la onda media, la onda corta y la onda larga aparecen estimuladas en los conos. ¿Qué ocurre
con la fatiga, se estimula el complementario, el verde. Y todo esto va procediéndose desde la misma red neuronal en el núcleo genicular lateral que está en la parte interna del cerebro, en el tálamo, y que se asocia con todos los elementos dentro de la superficie de la corteza primaria cerebral. Entonces, al retirarlo, ¿qué ocurre? Dejan de tener esa fuerza para entonces aparecer la que quedaba, el verde. Y finalmente, si tenemos el azul, y de nuevo tenemos el espectro, que insisto, tiene que ver con las ondas corta, media y larga. Y el azul está en ese orden del naranja, es el que no queda expulsado del color. La materia está produciendo onda corta y onda media. Onda corta y onda media, que responden los elementos de los conos, mandando la señal al genículo, al nódulo intermedio del tálamo, que llega a la corteza cerebral. Todo esto funciona al unísono, tengámoslo muy en cuenta. Ante la fatiga, se despierta la onda larga. Se retira rápidamente. ¿Qué ocurre? Queda la onda larga, por lo cual estamos observando en el espectro de nuestra visión un fantasma que empieza a moverse según nuestro movimiento sacádico en la retina como naranja. Ahora voy a describir en forma sucinta el trayecto de la luz, esa emisión electromagnética, mostrando las células encargadas del reconocimiento visual y el color desde el ojo a través de la vía óptica en el cerebro. La visión es un proceso complicado que requiere el funcionamiento de varios segmentos del aparato visual con los ojos, la vía visual y el sistema neuronal del cerebro actuando en conjunto. Ya vimos en el video previo cómo ese haz luminoso que contiene el espectro electromagnético visible se absorbe parcialmente o es rechazado completamente por la superficie de los objetos, el cual viajará en forma recta, atravesando el diafragma del iris y penetrando en el ojo. Los músculos del iris regulan la abertura de la pupila, ajustando la cantidad de luz que refractará a través de la lente del ojo, el cristalino, que invierte la imagen del objeto proyectada en el fondo del ojo, incidiendo los fotones de luz sobre las capas de células que forman la retina. En la superficie de la retina se esboza una cierta proyección girada y volteada respecto al objeto real observado. En la retina se encuentran células fotorreceptoras, sensibles a la luz, denominadas bastones y conos, que se activarán selectivamente según la longitud de onda que les alcanza. Los bastones captan los grados más débiles de luz visible, pero no diferencian colores. Los conos son los que distinguen el color, pero necesitan mayor intensidad de luz. Estas células se distribuyen en forma desigual a través de toda la retina, excepto en un círculo donde no existen células fotorreceptoras denominado punto ciego, el disco óptico, por donde se encauza el nervio óptico. En la periferia de la retina abundan los bastones y no hay conos, y progresivamente se invierte esa proporción llegando a la zona central de visión, la mácula, donde apenas hay bastones y predominan los conos, hasta una zona en forma de fosa denominada fóvea, en la que solo aparecen conos conectados en forma individual con cada célula de las capas retinales.
Aquí, gracias a la despejada acumulación de conos en esta área, es donde el sistema visual se enfoca, converge, produciéndose la máxima nitidez visual de la imagen contemplada. Los conos necesitan de un grado de luminosidad elevado para activarse, y son de 3 clases que contienen distinta pigmentación de iodopsina. Cada clase diferente de cono, tal como se describió en el anterior video, es capaz de absorber una diferente longitud de onda del espectro que alcanza la capa retinal. Mediante un complejo proceso de transmisión electroquímica entre las células en las capas retinales, llamado fototransducción, esta señal es transformada en impulsos nerviosos que se dirigen al cerebro por el nervio óptico, que realmente es una ramificación final, alargada, de las últimas células de la capa terminal de la retina, que se encaminan hacia ese disco óptico para continuar agrupadas formando el nervio óptico. En la retina existen unos 7 millones de conos frente a un número más elevado de 123 millones de bastones. Los bastones son más sensibles a un grado bajo de luz y contienen el fotopigmento rodopsina, que absorbe la radiación lumínica en torno a los 500 nanómetros, identificado alrededor del azul verdoso. Por eso, en la oscuridad se detectan mejor esas radiaciones que inducen en la visión nocturna una predominante sensación de color verde y azul, más que de color amarillo o rojo. Los bastones se especializan también en la percepción del movimiento, respondiendo con rapidez ante el estímulo visual. La señal luminosa entrante, extendida entre los 2 ojos desde el campo retinal respectivo, es guiada por los nervios ópticos hacia el cerebro por 2 canales que atraviesan una disyunción denominada quiasma óptico, en forma de X, que conduce los impulsos de cada ojo al lado opuesto del cerebro, transmitiendo su distinta perspectiva visual que pasa por el núcleo geniculado lateral en el tálamo hasta llegar a la corteza visual primaria del cerebro en la zona posterior de la cabeza, donde se desarrolla la interpretación final del color y la forma. Veamos unos efectos en la visión del color y las imágenes que desvelan la relatividad en la apariencia del color en función de la activación selectiva de células en la retina y del procesamiento en nuestro sistema visual, determinado todo por el contexto. Observa en esta imagen los cuadrados A y B. ¿Son del mismo tono gris o diferente? Aislados, poseen el mismo grado de luminosidad. Contempla ahora estos 2 rectángulos grises situados justo uno al lado de otro. ¿Dirías que son distintos grises? Sin embargo, separados se comprueba que son idéntico gris. Mira en esta figura geométrica de cubo de colores los 3 cuadrados de colores marrones situados en el centro. ¿Podrías asegurar que son de diferente color marrón? No, son el mismo color marrón. Estos efectos de contraste simultáneo de color exponen y revelan los desaciertos en el proceso de la imagen artística cuando el autor no es consciente de la mutua influencia de los colores, elaborando por partes el dibujo o la pintura. Y este es el método más extendido y enseñado en muchos espacios de aprendizaje. Se devanan por lograr un determinado color contiguo al fondo blanco del papel o lienzo, sin percatarse de los cambios que suceden en el color, que se transforma al colocar otro adyacente. ¿Se entiende ahora por qué denuncio el desastre imperante en la enseñanza del color en las universidades y talleres de arte? Esta inducción del color complementario sobre el adyacente y el contraste simultáneo de valor tonal es resultado del antagonismo en las células ganglionares de la retina, donde también se halla la razón de mayor sensibilización a la discontinuidad lumínica en los bordes de las superficies. Esta peculiaridad de la percepción común humana se aplica en la apreciación de los contornos que en la
realización del dibujo desde la infancia a la ingenua representación artística se comprueba por la insistencia en realzar la línea sin apreciar tonalidad. Y así también, este antagonismo de las células ganglionares se experimenta en la percepción constante de un color a pesar de condiciones de iluminación diferentes. Y también cuando se percibe el contraste de color complementario en las sombras de los objetos. Las tres señales de los conos se transforman en dos señales binarias de colores mutuamente exclusivos, rojo-verde y azul-amarillo, junto a la señal de grado de luminancia reportada por los bastones. Este antagonismo de colores opuestos surge en la reacción fotoquímica con las células ganglionares del procesamiento final de la señal en la retina, que precede al paso intermedio en el cerebro hasta enlazarse con las neuronas terminales en la corteza cerebral. Todos los elementos del sistema visual, desde la retina a la corteza cerebral, se entrelazan y son interdependientes. Las características de la visión humana se basan en este campo receptor de las células retinales, donde destaca la sensibilidad al contraste perceptivo. Las dos clases de células ganglionares en la retina actúan en antagonismo centro-periferia, es decir, se activarán en forma distinta según la luz incida en el centro o en la periferia, lo que determinará su inhibición o excitación. Es en esta oposición diametral y entrecruzamiento de la señal en la que se basa la identificación del hue del color percibido, amarillo, azul, rojo o verde. Este esquema, que cimenta la percepción del sistema visual humano, es la estructura utilizada en el conocido diagrama descriptivo de espacio de color desde 1931 por la CIE, Comisión Internacional en Iluminación. Este diagrama dará lugar a la cuantificación para el manejo del color conocido como LAB, que se utiliza junto a otros modelos, CMYK, RGB y HSB para denominar y describir el color. Pero esto será tema para explicar en el siguiente video. Ya hemos podido ver a través del video la complejidad de toda esta maraña que supone el sistema visual para la percepción del color. Y desde el nervio óptico, que es fundamental como terminación de la retina, hasta las partes posteriores del cerebro, hay todo un encauzamiento de una señal que es desde electroquímica, fotorreceptores de la retina que van llevando la señal hasta la zona posterior del cerebro en varias capas. Es muy complejo. No hemos querido entrar en todos los detalles fisiológicos. El cerebro en la parte posterior contiene en la corteza primaria, la secundaria, la terciaria, la zona de interpretación. Pero me ha interesado mucho que quede claro de qué manera las células ganglionares, las que trabajan de manera antagónica, los colores azul, amarillo y rojo y verde, como una agrupación de la señal que llega desde los conos y bastones y la luminancia y la señal, y cómo todo ello va creando nuestro sistema interpretativo de la realidad, que viene condicionado por el contexto, como hemos podido también comprobar, donde el color es muy relativo. No es el color el que ves, es el que aparece dependiendo de lo que le rodea y de muchas otras condiciones, lo cual nos va abriendo ya el camino hacia lo que es pintar, lo que es entender el color, lo que es ver el color y estar al tanto de su funcionamiento. Y desde luego habrá que entrarle ya en el próximo. Vamos a ver cómo se diferencian y cómo se denominan esos atributos, los esquemas de descripción de la nomenclatura de los colores en que nos vamos a basar para poder manejar nuestras mezclas.
Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like. Déjame tus comentarios. Van abriéndome también el camino a cómo proseguir en las aportaciones que vaya haciendo en los siguientes vídeos. Suscríbete al canal. Estoy apoyando a que más gente lo vaya alcanzando. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el vídeo.